agenda es otra, de manera que yo no me voy a referir a cuál ha sido la historia, el tema que en gran parte el expresidente de esta comisión, Carlos Canepa, ha dicho, han habido muchas empresas, pero como ese no es el tema de agenda, no me voy a referir a eso, señora presidenta, sino hacer alguna observación a esta comisión. Primero, se parte por una intervención, una premisa equivocada en esta citación. Se dice, presentación del presidente del Consejo de Ministros. Tema, intervención en el proceso judicial seguido en los Estados Unidos de Norteamérica por contaminación por plomo y otros metales en menores de edad de La Oroya contra la empresa minera Dorrán. Entonces, voy a la carta y esta carta no está dirigida a ningún juez de Estados Unidos. Esta carta es una carta política de un representante político a otro representante político que es el embajador. Lo que aquí hago una pregunta al presidente del Consejo de Ministros. Si usted conoce, señor presidente del Consejo de Ministros, la carta que usted ha enviado al embajador y sabe también del agregado, señores, acá, del agregado que tiene esta hoja, si conoce, si en el proceso judicial que está en Estados Unidos alguien utilizó, mal utilizó, o alguien ha sorprendido a esta comisión trayendo un documento, ni fedateado, no tiene nada, es una copia simple. Entonces, partimos de una citación condenando entonces al presidente del Consejo de Ministros, que interviene en un proceso judicial, y acá no hay ninguna intervención en proceso judicial alguno. Y lo que yo pediría es que se investigue, de ser cierto que es parte, esta carta, del proceso judicial, ¿quién lo presentó? Porque esto ha sido dirigido a un embajador, no ha sido dirigido a ningún juez. Por otro lado, es importante mencionar que si sobre ese tema no tenemos más que hablar, porque se ha esclarecido, entonces hemos escuchado distintos temas, señora presidenta, distintos temas importantes que tratar, pero pediría que sea parte de una agenda distinta. Si no tenemos nada que decir sobre el tema, no abundemos pues sobre otros temas que nos distraen, vayamos sobre el tema de fondo. Esta no es una intervención en ningún proceso judicial. La Oroya y la región Junín necesitan tocar ese tema que arrastramos hace muchos años, de cuando esta empresa era dueña de la Perú Copper Corporation, cuando era de Centromin Perú, del Estado, y cuando ahora es de Dorrán. Ahí me he reunido, ahí he comido, he dormido también con estas familias, con estos niños, y hay un problema político también ahí, problema político entre las ONGs, problema político cuando antes el alcalde de esa zona armó a toda la población para que se le amplíe el PAMA, y no era nuestro gobierno, presidenta, el gobierno anterior. Entonces, ¿por qué nosotros desconfiamos tanto de nuestras autoridades cuando queremos hacer bien las cosas y lo estamos haciendo bien? Prueba de ello que nuestra economía está creciendo más del 8%. Por ello, presidenta, mi sugerencia es, ¿hay tema de fondo de tratar? Sí, pero hágalo en otra agenda, en otro tema de agenda. Sobre el punto de convocatoria, también mi observación. Estamos condenando al presidente del Consejo de Ministros cuando no es cierto, y él mismo seguramente responderá en su momento. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra el congresista Perry. Gracias, presidenta. A través suyo saludo al doctor Jorge Castillo. Lo que acaba de mencionar la congresista es cierto, nos han citado para ver sobre un tema y a veces nos hemos ido por otros caminos. De repente tiene que ver, sí, en el asunto de fondo. Respecto a la carta, para mí ha quedado bastante claro, en el sentido que cuando se iba a firmar el Tratado de Libre Comercio, es cierto, había mucha gente que estaba a favor y había mucha gente que estaba en contra. Y los que estaban en contra enviaban cartas y viajaban personalmente y hacían todo lo posible, aún, entre comillas, mintiendo para evitar que se firme. Yo personalmente he estado una semana en Michigan, y eso el gobierno ni lo sabe, pero he hablado con senadores, he conversado con ellos pidiendo que respalden para la firma del libre tratado de comercio. Entonces, ha sido una situación difícil, un momento crucial en el cual el primer ministro hace una carta, envía, para marcar una posición que creo que para mí en su momento era oportuno. Yo no estoy a favor
del partido gobierno, pero hay que ser justos cuando tratamos un asunto. En su momento era importante, a mi punto de ver, que se envíe una carta para hacer la aclaración. Yo mismo he estado personalmente en diferentes lugares abogando, hablando con senadores para que se firme el Tratado de Libre Comercio, que creo que es importante y trascendental para nuestro país. Entonces, dejo claro, en cuanto a la carta, para mí ha sido sumamente claro la explicación que ha dado el primer ministro. Pero sí, disculpando, de repente ya nos salimos un poco fuera del tema, pero creo que es importante. Es importante a través suyo, Presidenta, que el señor ministro, no sé, tome de repente las cosas de una manera diferente en cuanto a lo que sucede en nuestro país. Yo represento un departamento de Madre de Dios donde se contaminan los ríos, los lagos, los niños viven en esa inmundicia, bebiendo esas aguas. La situación es lamentable en Loroya, en todos los lugares donde se extrae el mineral, la contaminación es bárbaro. Y no solamente contaminan el medio ambiente, sino que están afectando la vida de mujeres embarazadas, de niños, de todas las personas. Y esto es un delito. Entonces lo que tiene que hacer el Estado peruano es poner más empeño, ¿no?, y evitar que esto siga sucediendo. Eso es lo que se tiene que hacer. Y creo que es oportuno mencionar lo que ya el congresista Lacotera ha mencionado. Por todo lo que sucede, es urgente un Ministerio del Medio Ambiente, pero totalmente independiente, comprometido con el futuro de nuestro planeta, porque lo que estamos haciendo es no solamente destruir nuestro país, el Perú, sino también de alguna manera estamos influyendo en la destrucción de nuestro planeta. Pero un Ministerio del Medio Ambiente pudiera ayudarnos a mejorar las cosas, que supervise, fiscalice y sancione sin parámetros políticos o financieros. Eso ha puesto en claro el congresista Lacotera, que haga un trabajo eficiente realmente a favor de la vida de los seres humanos, a favor de la naturaleza, de los animales, de todo. Eso es lo que queremos en el fondo. Pero la carta, vuelvo a decir para culminar, señora Presidenta, fue enviado, a mi punto de ver, en un momento crucial, en un momento que creo que había muchas manipulaciones también de otras personas luchando y tratando de evitar que se firme el Tratado de Libre Comercio. Fue preciso y creo que por eso no tenemos que pasar horas aquí debatiendo algo que ya ha sido aclarado desde el inicio. Gracias, señora Presidenta. Señor Primer Ministro, unas palabras antes de su respuesta. En verdad, un tema está relacionado con la otra. Por eso es que el tema de fondo es el tema ambiental, y el tema ambiental pasa por salud, porque si los niños están infectados es porque hay una contaminación del ambiente. Por eso lo hemos tomado esta comisión un tanto respondiendo al congresista Pando. Por otro lado, señor presidente, también congresistas, ustedes han cuestionado algunos aspectos que se está haciendo en el Perú. ¿Y por qué muchas personas peruanas tienen que recurrir, o peruanos, a los Estados Unidos para buscar justicia, o en su casa matriz? Porque aquí no hay respuesta. El año pasado, el mes de junio, hemos presentado un informe del caso de salud ambiental en La Oroya y lo hemos presentado a todas las instancias, empezando a la presidencia del Consejo de Ministros. Y hasta ahora no hemos tenido respuesta, señor Primer Ministro. Hemos presentado a Ocinermin, a DIGESA, a todas las instancias que tienen que ver y hasta ahora no hay respuesta. Y esta demanda recién es el mes de octubre, que lo hacen el año pasado, ¿no? Porque no hay respuesta. Hay debilidad de todas nuestras instituciones, señor Primer Ministro. Digamos, un caso emblemático donde el Estado ha sido firme y fuerte sancionando a las empresas. En ningún caso. A Dorran le aplican multas, nunca paga, recurre a una serie de argumentos para no pagar. Dorran también tiene empresas en Estados Unidos, como en San Luis. Sin embargo, allí no le permiten, allí las reglas son claras, allí sí ellos cumplen las reglas. En cambio, en el Perú no cumplen las reglas, somos muy permisibles. Hasta el momento el Oroya en verdad será materia de otra reunión, donde vamos a convocar a DIGESA, a CONAM, Ocinermin, a todas las instancias pertinentes para que nos dé cuenta
de qué manera y por qué no cumplen hasta ahora todas las recomendaciones de la comisión y otras recomendaciones que se han dado a través de otras resoluciones ministeriales, y DORAN no lo está cumpliendo. Y hacer cumplir estas normas a favor de nuestros niños, a favor de nuestra población, no significa ser antiminero. También apostamos por la inversión, pero esa inversión tiene que ser regulada. ¿Y quién tiene que regular? Es el Estado, a través del gobierno, a través de sus instituciones, que hasta ahora no vemos visos realmente de poder solucionar los problemas ni de La Oroya, ni de Pasco, ni de Río Corrientes, en fin,